Pues aquí está la cita, Sí, finalmente. sí, mucho gusto. Muchas gracias. Finalmente Para la- mí, señor. ¿Cómo está usted? Pues aquí, Toledo Guerra. ¿Quién sí, aquí estoy? Afortunadamente. Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? No, Hoy antes que nada lo felicito por el cambio a San Pedro Tlaquepaque. gracias, No, señor. pues, ¿verdad? Siempre decíamos, Regresó a decíamos San Pedro, ¿verdad? San Pedro, pues siempre San Pedro. siguió, nunca dejó de ser San Pedro. No, en el colectivo imaginario finalmente sí permanece todavía el valor de reconocimiento de la gente, del pueblo, de los que ahí nacimos y que ahí crecimos y hemos vivido, hemos hecho vida en Tlaquepaque. Siempre ponderamos eso. Pues esta es una tarde-noche realmente muy importante para nosotros, para el Instituto de San Saavedra. Y la razón es muy sencilla. Todos sabemos que una ciudad está hecha de piedras, de cantera, de árboles, pero fundamentalmente la ciudad está hecha de seres humanos, de personas. Y yo creo que hay contadas personalidades que pueden contar dentro de sus activos el haber sido parte de la construcción, no tan solo física de esta nuestra ciudad, sino del espíritu que alienta en ella. Y en ese sentido es importante tener acceso a una fuente directa de lo que ha sucedido en nuestra comunidad, cuando menos en los últimos 50 años, para ser breves. Yo creo que la oportunidad que hoy nos da don Enrique de platicar con él es maravillosa, porque si ha habido alguien que en nuestra comunidad puede tener connotación de trascendencia, es don Enrique. Ya sabemos que no les gusta que hablen de él, ya sabemos que no recibe homenajes, ya sabemos que se refugia en una situación así, no quiere saber de muchas cosas, pero por eso es tan importante para nosotros esta tarde, porque él nos concede el honor de venir y de platicar de algo que sabe y que sabe a profundidad. Si a eso le agregamos la presencia de todos ustedes, y para no ser omiso, simplemente diré que la presencia de la señora Tere nos honra, porque, bueno, ella fue la compañera de vida del maestro que a nosotros nos dio formación, y no puedo tampoco ser omiso respecto de la presencia de otra mujer, aquí, doña Sandra, que también algún día tendrá que venirnos a platicar un poco del mundo de la mujer en este escenario que no deja de tener sus caracterizaciones singulares. Don Enrique, nos da mucho gusto que haya aceptado, nos sentimos muy honrados y estamos dispuestos a escucharlo, porque sabemos que vamos a pasar no tan solo un buen rato, sino que nos va a permitir conectarnos con un mundo que a lo mejor, si no se ha ido, se está yendo, y que es fundamental para poder pensar en el mundo que vendrá y en el que sin duda, como dijo alguna vez el padre Chayo, cuando trataba de las relaciones de España y México, y concretamente de Guadalajara y Sevilla, los puentes de esa relación fueron don Enrique y Miguel Sánchez. Yo ya no digo más, porque lo importante es escucharlo a ti, a usted. Muchas gracias, don Enrique. Buenas tardes. La señora Presidente Municipal de Tlaquepaque, también, sí, de San Pedro Tlaquepaque. Y uno más. Buenas tardes. Viva la juventud. Porque me dijeron que viniera a hablarle a los jóvenes, y veo que yo soy el menos joven de todos ustedes, pero soy joven. Por lo tanto, viva la juventud.
quiero a los jóvenes, todos ustedes, decirles cómo voy a dividir mis palabras. En primer lugar, quizá por mi formación, en primer lugar, una composición del lugar. Segundo, ¿qué era Guadalajara de los años 33, vamos a decir, al año 42, 42 por supuesto, cuando se celebró el cuarto centenario de Guadalajara? Tercero, de 1942, la otra etapa, al 8 de junio de 1964, cuando el nacimiento del Tapatío Millón. La tercera, la última, quiero decir la cuarta, a partir de esa fecha hasta determinada ocasión en que yo voy a señalar. Primero, la composición del lugar. Guadalajara, como dijera don Efraín González Luna, la cascada de las aves. Siempre motivó en todas partes, no solamente nosotros en los tapatíos, algo, ¿por qué Guadalajara es así? Naturalmente teníamos pues ya una historia bastante firme del carácter de nosotros. La Guadalajara en los años 30 era una ciudad apacible que no llegaba a los 200,000 habitantes todavía. Sin embargo, se vivía, y se vivía bien. Teníamos muchas cosas que voy a tratar de referirlas, y ojalá y que me perdonen si se me escapan algunas, pero Dios me dio muy buena memoria. Me la va quitando poco a poquito, pero todavía me queda algo, espero que salga. En primer lugar, en 33, ¿cuál es el primer recuerdo que tengo? En diciembre de 1933 se efectuó una exposición comercial e industrial en Guadalajara. ¿Quién la recuerda? Posiblemente no. Se efectuó en lo que hoy es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y allí se expuso lo que en aquel tiempo eran las artesanías, los comercios, la pequeña industria, etc. Pero tenía una cualidad que a mí me impresionó. Había varios concursos. En primer lugar, hubo un concurso de bandas. En primer lugar, la banda de música de Guadalajara fue el primer lugar. En segundo lugar, la de bandas. Y no lo digo por la cosa de ascendencia paterna, fue el segundo lugar. Pero a mí me impresionó mucho en esa exposición que eran dos edificios, en el Supremo Tribunal y en el siguiente edificio, donde está el correo, que era el Politécnico, no recuerdo qué era más, y se pasaba por arriba de la calle con un puente especial. Eso a mi edad de 5 años me impresionó mucho, y ese recuerdo que tengo de esa exposición, porque fue la primera vez que me di cuenta de todo lo que tenía Guadalajara en la pequeña industria y comercio que entonces existía. Lo señalo porque es una impresión muy personal. Paso ya al año 1935. Llega el gobernador Everardo Topete. La primera impresión, la inauguración del Parque de la Revolución, hecho por el arquitecto Barragán y el ingeniero su hermano. Eso fue un parque que sustituyó a lo que era la penitenciaría de Escobedo, que llamaba. Primoroso, de un gran recuerdo para muchos, para los chicos y todo. Y ahí voy a añadir algunos datos, si ustedes quieren anecdóticos, ojalá y no les parezca mal. Una vez estaban filmando una película ahí, y estaba Jorge Negrete, que todavía tenía mucha fama, y había grandes aparatos, camiones, y bueno, unos aparatos enormes. Resulta que María Félix vivía en López Cotilla, después de 2 cuadras. Fue a ver la filmación. En un descanso se acerca a Jorge Negrete, atraído por la belleza de María Félix, y le lanzó un piropo muy especial, no dicen cuál. Después ellos mismos lo platicaron, y le dice ella: perdóname, soy casada, le contestó él, pero yo no soy celoso. Esa historia de Jorge Negrete y María Félix en el Parque de la Revolución, lo recuerdo porque en aquel tiempo se ocurrió. Bueno, viene la época de Everardo Topete. Naturalmente, el señor, con todo respeto, vendió todo lo que pudo. En primer lugar,
vendió el edificio de la universidad, donde se merecía. Un edificio extraordinario, me tocó conocerlo, me acuerdo la arquería que tenía primorosa, que estaba naturalmente junto a lo que es ahora la biblioteca hispanoamericana, ¿cómo se llama? Porque allí era la universidad, y allí un edificio de gran tradición, y vendió varias escuelas, varios edificios. Don Pete no vendió el palacio, yo no le dieron tiempo, pero más o menos lo. Pero ahí hay un dato muy especial. Se salva por una cosa, hay que decir las cosas. Trajo a Clemente Orozco a pintar el Hospicio Cabañas. A mí me tocó, de chico, ir a ver qué estaban haciendo. Y ahí hay otro dato también alrededor. Pintó aquello extraordinario, no necesito decirles lo extraordinario que era la pintura. Clemente Orozco, de los tres, es el máximo, con todo respeto, pues de los tres grandes pintores. Resulta que al último no le pagaron una cantidad X. Entonces, entrando a mano derecha, en una especie de página, allí puso que esa pintura fue hecha a gestiones del señor gobernador, gobernador Topete, etcétera, etcétera. Insistió mucho en que le pagaran, y entonces Clemente Orozco dejara de ser esa postal, se lo subió lo de Ciudad Guzmán, como dicen, y borró el nombre de Verano Topete y puso otra cosa. Por 500 pesos perdió Verano Topete a aparecer en esa sala clementina, como le decimos. Bueno, entonces, pasa así. Siguió Silvano Barros González, le tocó a Silvano Barros González las fiestas del cuarto centenario de Guadalajara. Ahí sí voy a decir unas cosas. En primer lugar, en esa época, pues había muchas actividades en Guadalajara. Para los aficionados al deporte, puedo decirles, en los años 39, pues había 3 clubes en Guadalajara: el Atlas en Guadalajara y el Oro, pero había además béisbol local y había varios deportes. En la rama local aquí, voy a decir los nombres de los equipos: eran Atlas, Guadalajara, Oro, el Nacional, que era del barrio Mexicancito, el Marte, que era del barrio de Algodonal, donde está en estos momentos América, entre Reforma y Avenida México. Era una gran honrada, y allí estaba el Campo Marte. El Latino, el barrio del Santuario, junto a la fábrica Lirio. El Fabril, de la fábrica de Susores de Lava, los hermanos, está ahí por Juan Álvarez. Ellos eran los únicos que fabricaban la mezclilla. Si hubiera sido en este tiempo, imagínense ustedes, porque entonces los muchachos teníamos como pantalón de mezclilla con pechera para jugar, para eso, toda cosa. Era para trabajo, para juego, etc. Ahora son de lujos. Bueno, y había además de esos equipos, etc. Pero entonces tuvimos la visita, y aquí le va a dar gusto a José María del Barcelona, que en la guerra civil vino a México y vino a jugar un partido en Guadalajara, y de ahí conocimos, voy a dar nombres: Urquiaga, el portero; Bantoslao, que no le guste, Urquiola, Fernando García, Zavalo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero después tuvimos una gran cosa: tuvimos a la selección vasca. Los vascos se vinieron por la guerra civil y estuvieron jugando en México y vinieron a jugar un partido en Guadalajara. Eso motivó el fútbol mexicano a acrecentarse, no solamente en su organización, sino en la forma de juego. Nosotros teníamos un fútbol con todo el control para los prácticos y los expertos de estilo europeo. Nada de argentino ni sobar la pelotita, sino era hacia la meta, aquel tiempo. Y la selección vasca, voy a dar los nombres para que vean cuántos se quedaron en México. El portero Blasco, 2 defensas que eran, porque eran 2 defensas, Aedo y Ares. La media era Ciblarra, Moguer y Zubieta.
La delantera era, ya me está diciendo, Chirri, Irarragorri, Lángara y Emilín. Larrañaga y Emilín. ¿Por qué lo digo? Porque se quedaron muchos en México y fueron los que motivaron una gran cosa en el fútbol mexicano. Pero Guadalajara tuvo el placer y el honor de tenerlos aquí y gozarlos. ¿Por qué era eso? También el campo Guadalajara estaba en Unión y Bosque, contra esquina de la casa del licenciado Zuno. La tribuna de alfombra era de madera. Al otro lado era el parque de béisbol. Cuando los juegos eran en la mañana, nos sentábamos a ver el fútbol y nos asomábamos a ver el béisbol. Entonces teníamos el Atlas, era, perdón, de la gente de muchas posibilidades, y allá junto a San Pedro Tlaquepaque, ahora cuestión presidente municipal, eran los fifís en aquel tiempo los de Atlas, porque los de Guadalajara eran, pues, más ahí. En fin, hablo del deporte porque tiene mucho que ver en lo que voy a señalar. Miren, hubo una época en que se jugó muy buen básquetbol en Guadalajara. En Dolores, el Tribunal de Justicia, era la cancha, el cemento de básquetbol. Allí, Jalisco conquistó el segundo lugar, derrotando al DF, que no pudo con Chihuahua, porque Chihuahua era el campeón en primera, en femenil, en segunda de femenil y en segunda de varones. Los 4 campeonatos nacionales eran de Chihuahua. Los Dorados, los Adelitas, los Jaboneras de Ciudad Juárez, etc. Eran tan simpáticos y los de Chihuahua, aquí, las muchachas, que se paseaban los portales, venían a competir con las zapatillas y daban autógrafos. Me acuerdo del autógrafo de un amigo mío que le dijeron: Javier, no juegues con el amor porque es una cosa sagrada. Mejor juega con el básquetbol, que es pura vacilada. De ese estilo. Entonces, digo yo, había un deporte sano. Y allí quiero mencionar a grandes deportistas, y en primer lugar a José Prieto, todo un señor en el deporte, su hermano más, las hermanas Margarita y McLovin, los Naranjo, etc. No doy más nombres para no cansarnos. En fin, llegamos entonces al año 42. Ya nos cansé posiblemente con todo esto. Llegamos al año 42 a celebrar el 4º centenario, el 14. ¿Qué tuvimos? Tuvimos la inusitada y valiosa presencia del señor general don Manuel Ávila Camacho. Se estuvo 3 días aquí, nada menos, para gozar Guadalajara. Voy a dar algunos datos, no todos, de su estancia aquí, para no cansarlos. En primer lugar, la Cámara de Comercio de Guadalajara le ofreció un banquete. No había habido otro banquete a un presidente desde el banquete de 1896 a don Porfirio Díaz, porque la revolución y todo. Y se le hizo el banquete a don Manuel Ávila Camacho en el casino de entonces, Casino Jalisciense, por cierto, que estaba frente a la Plaza de Armas. El presidente en turno era don Félix Díaz Garza, conocido de muchos de ustedes, director del Banco Industrial de Jalisco. Bueno, resulta que de ahí surgió una idea que le dio el presidente a la Cámara. Les preguntó que cómo les había ido con las autoridades locales. El gobernador era Silvano Barón González, que pues tenía sus problemas, etcétera, varios problemas, no tantos como ahora, pero tenía sus problemas. Resulta que le pregunta a don Manuel don Félix y le dijo lo que sí. Dijo: no, ustedes no han tomado su lugar, le dijo don Manuel. El centenario de Guadalajara es para que ustedes hagan algo. No exijan, tomen su lugar, hagan algo para que esto redunde en beneficio de todos. Habla Camacho. Esto platicado por don Félix. Otras cosas más que no vienen al caso, pero que tenían también importancia. De ahí surgió una idea. Viene a la Cámara, les platica el resultado de plática por la entrevista con el señor presidente. Entonces, el Consejo de la Cámara estuvo estudiando ver qué podía hacer para aplicar lo que se general. Se viene la elección de Marcelino García Barragán
en lugar de Eduardo González. Entonces, don Efraín González Luna, que era el consultor y asesor del Consejo Directivo de la Cámara, pensó en que se creara un consejo de colaboración municipal. ¿Para qué? Para el Museo de Guadalajara, para ayudar en muchas cosas que el ayuntamiento no tenía fondos para poder surtir todo eso. Se estuvo estudiando el asunto, se vio que no se quería entregar a las autoridades, sino que tuviera cierta independencia, y por fin se habló con el general Marcelino García Barragán. Le gustó la idea, y entonces se logró que el ayuntamiento, presidido por Jesús Landeros, como secretario el licenciado Víctor Arauz, muy joven, que acaba de morir, y como tesorero Jaime Llamas, que era del plan de las confianzas de Marcelino, y se creó el primer Consejo de Colaboración Municipal el 8 de junio de 1943. ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue don Javier García de Quevedo, director del Banco Nacional, que había sido una vez presidente de la Cámara. Pero lo interesante ahí es una cosa: se acordó que la presidencia estuviera a cargo de la Cámara de Comercio, la Secretaría a cargo de las cámaras industriales, la Tesorería a cargo del centro bancario, y los dos vocales, uno la CTM y otro la CRO. O sea, se unió totalmente a todas las fuerzas, y ahí empezó la transformación en parte de Guadalajara, porque empezaron a ver que falta luz, alumbrado, falta alcantarillado, falta eso, y empezaron las cosas. ¿Por qué? Por la confianza de la gente, porque la gente pagó, aparte de sus impuestos, las obras que se iban haciendo, pero tuvieron confianza en quienes marcaban el consejo. Entonces, esa parte lo menciono porque es muy importante para el desarrollo de Guadalajara, la función del Consejo de Colaboración Municipal. Y a través de los años hubo un momento en que manejó más dinero en un año que el propio ayuntamiento. ¿Por qué? Por la confianza que se tuvo. Entonces, esa época preparó lo que vendría después. Llega el licenciado González Gallo, del gobernador. Él no quería venirse del gobernador. Él había sido secretario particular, estaba terminando de general Vila Camacho, con un dato que casi nadie recuerda. El informe presidencial era, como todos los años, el 1 de septiembre. El señor general Vila Camacho llegaba junto al Estado Mayor, y el secretario, don Jesús González Gallo, secretario de la presidencia, o secretario particular, don Tito, llevaba el informe. Se paraba don Manuel Ávila Camacho, leía el inicio, daba el aspecto político al inicio, y se sentaba, y don Jesús González Gallo, óiganlo bien, leía todo el resto del informe, y se volvía a parar don Manuel Ávila Camacho para nada más leer el epílogo. 6 años Ávila Camacho leyó el informe, Jesús González Gallo leyó el informe presidencial de dónde fue. Casi nadie se acuerda de eso. Bueno, lo menciono porque los políticos, y estoy frente a muchos de ellos, que me perdonen, siempre traen sus planes muy bien hechos, y parece que los planes eran que Alemán fuera presidente y el que siguiera fuera don Jesús. Entonces don Jesús no se quería venir porque iba a gobernación, naturalmente, pero son cosas que pasan. La Cámara de Comercio decidió que era el momento de dar un paso adelante ya, y entonces la directiva de la Cámara, los principales empresarios, fueron a pedirle al general Ávila Camacho que convenciera a don Jesús de que viniera de gobernador. Costó trabajo, y puso una condición, puso como condición que le aprobaran las obras que iba a hacer, porque si no, tuvieron que aceptar, y se hicieron las obras. ¿Cuáles obras? La calle Juárez, para empezar. Hay un dato muy interesante. Ya en tiempos de Everardo Topete, cuando vendieron el edificio de la universidad, pensaron en abrir Juárez, pero no se hizo porque se dedicaron a otras cosas. El edificio donde derrumbaron y compró el terreno la familia Llavelli de Nuevo París. Entonces levantó varios años el edificio Lutesi, los conocemos. Entonces les dieron una alineación de 5 metros. Viene don Jesús
y nombra una comisión para la apertura de la calle Juárez. ¿Quiénes estaban allí? Pues nada menos. Raúl Urrea, Manuel Martínez Rivas, que murió muy joven, Elías González Chávez, nomás con esos tres, no digo más, con eso había para ver. Y resulta que vieron que la calle Juárez no necesitaba 25 sino 30 metros para que iban a cortar el lado norte y tenían el problema del edificio Montesia que ya le habían dado la mención. Se negaron los señores Jovelli a ceder y decidieron interponer un amparo, etc. Don Jesús González Gallo, por algo estoy viendo yagualicos que son muy firmes, decidió que cuando entró el gobernador, llevar gente que no era del PRI. Por ejemplo, nombró para presidente municipal a Eleodoro Hernández Loza, líder. Fíjese qué raro, presidente municipal de Guadalajara. Pero le puso de vicepresidente municipal a Saturnino Coronado y a Trinidad Martínez Rivas y a Ricardo Aguilar de municipios, comerciantes e industriales, y los demás los políticos. Bueno, para jefe de Economía y Hacienda, que era la tesorería, pidió que le dieran 3 nombres para tesorero, y fueron Ricardo Baeza, Pancho López González, Francisco López González y Gilberto Moreno Castañeda, que eran subgerentes de la Cámara, y se llevó a Gilberto Moreno Castañeda de jefe de Economía y Hacienda. O sea, llevó gente así. Para proveedor, llevó nada menos que para Antonio Palomar, un hombre venerable, padre de los padres Palomar y del gran diplomático Palomar también. De tal manera que llevó una gente de mucho respeto. Cuando le dijeron, llevó el secretario de Agricultura José Luis Arregui, que murió en el accidente después acá el 2 de junio de 1958, ahí cerca de Tlajomulco. Pero le dijeron que por qué llevaba a esa gente, y dijo don Jesús, los traigo porque saben, lo demás no me importa. Y así sí empezó a hacer. Entonces se presentó el problema del edificio Lutecia. Pensaron ampararse y todo, y le dice a don Jesús, a Gilberto Moreno Castellano, me lo platicó él personalmente en Club Cerro de Amistad que estábamos ahí. Dice, oye, bueno, ¿cuál es el valor del catastro del edificio Lutecia? Pues tanto, más el 10% sí, haces un cheque y compra el edificio. Pero cuando llegaron con eso, los señores Jovelli dieron un paso atrás y entonces se dieron así. Todo el caso, cómo se manejaban finamente, pero se hacían las cosas como deben ser. No sé si esto no les guste, pero esa es la realidad y es lo que vivimos. Llega don Jesús, empieza por la calle Juárez, abre la calle Juárez. Aquí hay que ver que se cortaron muchos edificios y sobre todo en el centro, pues los portales. Allí, el dueño principal de la Ciudad de México, ahorita hablo de las casas comerciales, era don René José. Y le cortaron primero Juárez y luego por el 6 de septiembre. Entonces, pues sí, hay fotos de las fábricas de Francia y todo ese lado. Bueno, en fin, también después se hizo lo de Corona, en fin, pero quiero señalar que esas ampliaciones sí hubo algunos problemas, pero no lo suficientes porque se vio la necesidad de ampliar eso. Después me he encontrado a gente que yo consideraba más sensata, y ya no los considero sensatos, pero lo que no nos cuenta, que están diciendo que acabaron con el aspecto colonial de Guadalajara. Pues ¿cuál colonial? Muy pocas, no éramos una ciudad colonial. Aquí está don José María Muriel, que nos puede decir sí o no, pero en fin, ¿qué hiciéramos con la calle Juárez Angosta? ¿Qué hiciéramos con todo eso? ¿Verdad que no se puede? Bueno, en fin, ya me fui por un lado, pero quiero señalar la vida de Guadalajara en ese aspecto. Había varios barrios. ¿Cuál era el límite de la ciudad? En primer lugar, por el lado poniente, terminaba la calle Hidalgo, el edificio que después fue la Escuela de Aviación, que había sido la Escuela de Artes y Oficios, cerraba la calle Hidalgo. En esa escuela estuvo un año estudiando don Gustavo Ordaz cuando estuvo allí con los primos. Ahí cerraba Hidalgo. En el lado norte había el barrio de la Sagrada Familia apenas. Santa Teresita apenas empezaba
pero no. La capilla era lo más lejano en esa capilla de Jesús. Pero por el lado del santuario, donde yo tuve la fortuna de vivir frente al jardín del santuario, en mi adolescencia y juventud, niñez, adolescencia y juventud, terminaba en la calle Jesús García. Allí empezaban las barranquitas. En las barranquitas venían jícamas. Llegaba uno, pedía 1 metro de jícamas con una vara de membrillo de aquí a acá, córtele, y uno sacaba las jícamas y él se las comía sin nada de tipo de no, ahí se comían. No había problemas entonces, no había nada. Bueno, allí había en la esquina una plaza de toros en Jesús García Alcalde. Se llamaba La Lidia, después se convirtió en arena de lucha libre. Y como yo vivía ahí frente al jardín del santuario, los luchadores pasaban por enfrente allí para llegar al hotel francés donde todavía con su bata y todo. Ahí conocimos a Charro, a Phillips, ¿no? Porque pasaban ahí enfrente de nosotros. Pero quiero mencionar lo que había también ahí. Allí vivía cerca, por la calle Alcalde, Valentina. ¿Han oído hablar de Valentina? Bueno, pues Valentina era de tal manera que tenía su restaurante en el mercado Alcalde. Ya que digo mercados, pues no se ven, había mercados importantes. El Corona era el principal, el Alcalde, que era de loza y todo, ahorita doy un dato, y otros como era el Yanquis, porque no era otra cosa, la Capilla de Jesús, el San Antonio, y luego después junto al Vicalcingo, etc. Pero el alcalde tenía una importancia muy especial. Allí el licenciado Guadalupe Zuno, cuando se vino de la Barca, su mamá puso una tienda en la esquina de Pino Suárez y Angulo. Y allí el licenciado Zuno conoció a mucha gente, amigos de nosotros. Lo platicaba él. Y allí había gente importante, y ahí Valentina, ahí tenía su puesto. Excepto en las fiestas de diciembre de la Virgen de Guadalupe en el santuario. Cuando hubo ya el primer sitio de automóviles en el santuario, porque el primero fue frente a la catedral, y después el de la universidad, y el tercero fue el del santuario, los choferes dejaban ese espacio para Valentina. Y allí, en la época de diciembre, daban vuelta las parejas, uno se hablaba el otro, dando flores, etc. Y nos tocó presenciar una cosa: la muerte del Remington. Álvarez del Castillo, que andó muy chuleando a las muchachas, se fue hacia su carro que estaba en Pedrolosa, pasando Juan Álvarez, y allí le dispararon, pero hubo 2 tiradores, uno de allí de la esquina de un puesto de cañas y otro que estaba en el atrio del santuario, que fue el que le lesionó la espina dorsal y ya no alcanzó a sacar la ametralladora que tenía. No quedó muerto, herido, pero ahí murió. Famosísimo, hicieron una película de esa y todo. No sé si han oído hablar de eso, pero bueno. En el santuario ponían loterías y allí se rifaban los sujetos. Había 3 puestos de nieve, a un lugar los santuarios. El gato, el padre de los gatos y el ratón. Así era. Como el radio era muy especial y no en todas partes teníamos antena. En la casa de ustedes, que yo entonces cuidaba, bueno, no cuidaba, pero ahí me tenían, no había antena, pues eran cositas. Nos íbamos en la mañana a oír el fútbol al puesto del gato. Ahí estaban puestos. Y en la tarde nos íbamos al puesto del gato a ver la corrida de todos los domingos, a oírlo. Total, esa era la vida del barrio. Pero quiero mencionar y aportar lo que traigo de mucho, para decir lo que había, los grandes almacenes del centro. Y era el centro, era todo una cosa. Teníamos que vestirnos bien los chicos. Nos daban premio por portarnos bien, pero teníamos que ir bien vestidos. Es más, los domingos después de misa nos quitábamos el traje único y ya nos poníamos de mezclilla para jugar. Pero si me pasa una cosa, le voy a mencionar, que va a pasar mucho. Guadalajara siempre famosa por sus tormentos. Grandes tormentos, rayos, centellas. Ya a nosotros no nos asusta, pero a mucha gente sí le asusta, y sobre todo a ellos. Bueno, pero las corrientes en aquel tiempo eran famosas. Venían, sobre todo allí, venían del poniente hasta rumbo a la calzada, pues,
había dos calles, el Rey Cayo, que era un río, y Manuel Acuña, regular. Nosotros vivíamos entre Juan Álvarez y Manuel Acuña. Y ahí quiero mencionar que el jardín del santuario no era como ahora, era más chico. ¿Por qué? Porque en Manuel Acuña había un tercio de manzana y luego había una callecita que se llamaba Iniestra. Ahí ponían las loterías. González Gallo tomó ese tercio de manzana o cuarto de manzana y amplió el jardín y amplió la calle Manuel Acuña. Bueno, a nosotros, a mi hermano y a mí nos tocaba, porque se respetaban los lugares, sin sindicatos, pero se respetaban. Nos tocaba el lado oriente de la corriente en Manuel Acuña y Alcalde. ¿Quién vivía por ahí? Los personajes. Vivía la familia Medina Cencia, vivía Toño Yáñez, el gran violinista, vivía varios de Mota Velasco, en la esquina, grandes personajes, entre ellos el Tequila Providencia de don Ruiz, Abelino Ruiz, en la esquina de Manuel Acuña y precisamente y Alcalde, por eso lo recordé. Y había varios personajes, no pierdo el tiempo de eso para que no se enfaden. Pero ese puesto era muy especial. ¿Por qué ponemos el puesto? Del otro lado lo ponía Enrique Plaza, que es médico, respetábamos cada quien su. ¿Cómo poníamos el puesto? Para pasar. El puente, quiero decir. Cajas de madera, de jabón, porque el jabón venía en cajas de madera. Paradas. Entre una y otra, tablas de las camas. Hasta llegar al otro lado. Nosotros nos regábamos el pantalón, a raíz, como decíamos, a fierro el puente y no se moja. Fierro era el centavo, a fierro el puente y no se moja. Y ahí lo llevábamos hasta llegar allá y pagábamos. Pero siempre había vivos y muchos al llegar allá no pagaban. Entonces decidimos, sin sindicalizarnos, todos los del grupo, que lo llevábamos de la mano para que no se cayeran el puente. Aquí se para. Y si no, al suelo. Y el que no traía se iba al suelo. Aprendimos algo. Ya vamos a hablar de cosas más serias. Voy a quitar tantas añoranzas que no voy. Había grandes almacenes, los menciono. La Ciudad de México, las fábricas de Francia, el Nuevo Mundo, el Nuevo París, el patio principal. Y otras muchas. Voy a decir cómo eran esas. Tenían varios pisos, pero el primer piso eran mostradores. Estaba allí un empleado o una empleada y tenía una silla para sentarse cuando no hubiera clientes. Eso por la ley de la silla. Y la Liga de Empleados de Comercio logró eso. Llegaba una persona, una dama, y quería un corte de vestido, la sentaban en una sillita, en un banco enfrente, y prácticamente traían y veía allí esto, medían, ya estaba un metro ahí, lo medían, etcétera, etcétera. Ya que escogía y compraba, entonces había unas carretillas que bajaban allí en el pendiente, una carretilla que estaba así, metían la mercancía y en el dinero que jalaba, que mandaba la carretilla allá al primer piso, y ahí era la caja. No estaba la caja por peso para asaltos ni nada por el estilo, con fortuna. Bueno, ella mandaba, allí empacaban muy bien en un empaque, regresaban y ya le entregaban a las personas su producto y su vuelto. Para el chico era un placer ver eso. Y así era la Ciudad de México. El Nuevo Mundo estaba donde era la tesorería. El Nuevo París estaba precisamente frente a la Plaza de Armas, que después se vino al edificio Luteci, porque era de ellos. De tal manera que las fábricas de Francia donde han estado han sufrido los incendios, pero sufrieron eso. Pero eran las principales tiendas comerciales. Sin embargo, más brevemente, había ciertas especialidades. Los alemanes tenían la palma,
Graf Zeppelin, etcétera, los metálicos, etcétera. Los españoles tenían, vamos a suponer, tenían la cosa de los ultramarinos, el abarrote, etcétera. Y luego había una clase muy especial, los chinos, que eran los que arreglaban las camisas y todo, porque no había tintorerías, y allí se arreglaban las camisas, siempre ellos con una rejita, porque se cuidaban, porque Plutarco es que ahí se habían expulsado muchos chinos de Sonora y tenían miedo que los expulsaran. Esa era la vida comercial en parte de Guadalajara, pero después voy a mencionar otras cosas que dieron resultado. Bueno, ¿qué pasó con lo de don Jesús González Garibay? Le dio fuerza a la ciudad, le dio fuerza al Estado, tuvo una gran importancia, tuvo, entre otras cosas, creó el patronato de la habitación popular, que hizo su colonia al lado del Paradero, todavía está ahí, y nombró un presidente industrial y nombró gente del sector privado como ya. Pero tuvo una cosa que no se ha hecho justicia por su vida. Jalisco fue el primer estado en el país que tuvo un consejo electoral y un tribunal electoral. Soy testigo porque yo estaba entonces en el periodismo y me tocó cubrir varias cosas. Un consejo electoral para las elecciones intermedias que lo emplearon, había sido electo para 4 años y lo emplearon para 6 en el próximo. Entonces cuando se vino la elección, la segunda, fue para 4 años en lugar de 2. El consejo electoral fue el que manejó todo lo de las elecciones. Estaba integrado, fíjense bien, por un presidente que era del Tribunal de Justicia, el señor Ibarra, y luego por representantes de los partidos políticos. Los partidos políticos representaban al PRI, Jorge Saracho y Guillermo Ramírez Valadez, y al PAN, Francisco López González y Ernesto Aceves. Hubieran visto qué ambiente para lograr ese consejo. No hubo problemas porque había orden. El secretario, teníamos allá al ingeniero, al licenciado Palomar Notario. Hasta ahí, muy bien. Se hicieron las elecciones. Naturalmente, hubo problemas, como siempre había. No tantas como ahora, porque ahora se protesta de todo, pero en aquel tiempo no más protestaba. Resulta que se presentaron 11 casos en que había dificultades. Entonces, se pasaron al Tribunal Electoral. Y aquí viene el punto. El Tribunal Electoral constó de 3 personas. Un magistrado Alcaraz del Supremo Tribunal de Justicia, un representante del PRI, el licenciado Francisco Rodríguez Gómez, que acaba de fallecer hace poco, y un representante del PAN, don Félix Llorca. Y ese tribunal hacía sesiones públicas. Yo asistí en parte por el periodismo y en parte porque me agradaba. Y óiganlo bien, se reconoció el triunfo del primer ayuntamiento panista, el Grullo, porque había ganado, y se anularon varios ayuntamientos. Oigan bien, la Copac, Ciudad Guzmán, nomás para decir los muy importantes, y se pusieron consejos municipales. No se le ha reconocido a González Gallo que fue el primero en que se puso consejo electoral y tribunal electoral. Se olvidaron de eso, pero hay que decirlo. Pasan muchas cosas, porque sí, la época de González Gallo fue una época de bonanza para el Estado. Bien, viene enseguida, para avanzar, Agustín Yáñez. Es un gran literato, un hombre de letras, que tuvo la fortuna de proseguir algunas de las obras del licenciado González Gallo. No quedaron inconclusas, las prosiguió. Y allí entra el presidente municipal, Jorge Martín Terreros, y Arnulfo Villaseñor entró el secretario del ayuntamiento. Allí lo conocí yo, Arnulfo, muy joven. Tere lo conoció antes que yo. Resulta que ese ayuntamiento, cuando yo puse, Agustín Yáñez, que no conocía a mucha gente, porque en México se ve. Hay un dato. Agustín Yáñez, y platicando con él, lo confirmó. Cuando se fue a México,
No voy a decir por qué, decepcionado. Pero Agustín Yáñez fue el presidente del comité para el centenario de Cabañas en 1924. Fue de la CJM, etcétera, etcétera. Pero para los arreglos fue a México. Y en sus noches de vela, cuando vivía con Francisco Sarque, entre Santa Mónica y Pedro Loza, se puso a escribir algo sobre Guadalajara. Y lo guardó. Pero se vino al centenario de Guadalajara en 42. Y en noviembre o en septiembre de 41 se publicó una revista Ábside, la revista de cultura mexicana, que no hemos tenido otra así con ese nivel, ¿no? Se publicó ese estudio, Genio y Figuras de Guadalajara. Yo, de estudiante, la revista Ábside costaba $1. Pues ahí con los domingos, más o menos se arreglaba uno. No platico lo que nos daban de domingos cuando íbamos a la nieve y a oír el fútbol, porque da pena, pero no, porque eran 3 centavos, 5 centavos, y vivíamos felices, no se acuerdan. Entonces, pero ya ahí, con $1 compré la revista, y cosas raras, la empasté, y la tengo empastada, firmada por Yáñez, sí, porque fue la primera. Después ha habido mucha edición, para mí, una maravilla. Yáñez consiguió las obras, le dio gran ambiente cultural al Estado, propició grandes cosas, evitó muchos cacicazgos que habían quedado, en realidad, y tuvo una época en que trajo personas que habían salido de Guadalajara y las regresó. Hizo una labor de concordia muy especial, porque siempre, después hubo sentimientos y todo, y después tuvimos la cosa de que tuvo el segundo presidente municipal, a Juan Gil Preciado. Ahí hubo ya el problema porque no era realmente del grupo, era de otro grupo, indudablemente. ¿Por qué fue gobernador Yáñez? No iba a ser. Todo el mundo sabe que el gobernador iba a ser Francisco Rojas González, que murió el 12 de diciembre de un infarto, ahí en el Café Caliente, que él estaba ahí en Libertad. Ahí está el Luis. Yáñez fue el gobernador. Siguió Juan Gil Preciado, que aprovechó toda la experiencia, todo el asunto, y empezó a ver la ley de fomento industrial. Estoy resumiendo mucho, después del fomento industrial, que no era la cosa, como alguien dijo por allí, que gobernar era ayudar, falso. Gobernar es buscar el bien de la comunidad, no es ayudar, porque la ayuda se va. Pues la ley de fomento industrial propiciaba la cosa de que nuevas empresas comerciales e industriales, mediante un reglamento muy especial. A mí me tocó ya vivir parte de eso en la Cámara, en donde se discutía mucho si era conveniente o no, porque venía exención de impuestos. Y Juan Gil Preciado empezó con eso. Realmente yo lo empujo. Y ahí viene otro asunto. Empezaron a surgir nuevas empresas, se empezaron a pagar, y el sector privado empezó a despertar en el sentido de cambio de los negocios de los padres a los hijos y viceversa. Teníamos industrias, sí, de asentados que se vinieron a Guadalajara por la revolución, molinos, galleteras, etcétera, muchas, pero los hijos ya empezaron a tomar eso. Y entonces se dio, a partir de Yáñez y de Gil Preciado, una gran unión de los sindicatos con los empresarios. Y ahí hubo un hombre que hizo una gran labor, Raúl Urrea, hay que decirlo, que unió a obreros y empleados de la gran forma. Había problemas, sí, pero siempre hubo la cordialidad entre todos ellos. Esto lo menciono porque creó un instituto llamado de Bienestar Social, que era para dar casas a los trabajadores mediante la aportación de los patrones que se afiliaron. Hubo varios que se afiliaron, muchos no, porque no fue obligatorio. Eso le dio idea a Echevarría cuando era candidato para crear el Infonavit. Auténtico. Eso se debe a Raúl Urrea. Entonces tuvimos una época muy especial. Pero voy a cortar mucho de esto porque viene una gran cosa. La gente estaba entusiasmada, había cordialidad, se sabía vivir, había un ambiente de tranquilidad
y además de respeto. Voy a señalarlo en el siguiente punto, una cosa. Y en ese momento se propició que se hiciera una gran labor para traer algo especial a Guadalajara. Dos cosas. Primero, la Confederación de Cámaras de Comercio de México tenía sus estatutos y reglamentos que la asamblea anual fuera siempre en la Ciudad de México. Siempre en la Ciudad de México. Nosotros, la Cámara de Comercio, pidió que fuera en Guadalajara la asamblea en 1982. No se podía. Fuimos con el presidente López Mateos. Dijo, ¿por qué no? Porque se prohíbe. Y yo digo que sí. Por Guadalajara y por México. Y fue Guadalajara. Fue un evento que transformó la Concanac, porque nunca se había dado una asamblea en que tuvimos aportaciones de Nestlé, de varias empresas, etcétera, en que dieron regalos y se fueron sorprendidos. Y por primera vez se hizo una cena en el Hospicio Cabañas, la primera vez, siendo presidente Guillermo Martínez Buitrón. Se utilizó el Parque Alcalde para una fiesta. En fin, una serie de cosas que motivaron a la gente a seguir pensando que esto era grande. Y ahí viene un punto. También se ocurrió pensar que íbamos a llegar al 1.000.000 de habitantes. Para muchos, qué malo, para muchos, qué bueno. Pensamos, se hizo el concurso para el niño que naciera los primeros minutos del 8 de junio de 1964. Por fortuna, nació un niño en el hospital del Iste, hijo de un cartero, para que no hubiera problemas. No un policía para evitar problemas. Y resulta que, pues, todo el mundo entusiasmado. Todo el mundo había ofrecido becas, una serie de cosas, donativos, medicinas, etc. Bueno, había tal unión, había tal cordialidad. Recuerden que no había relaciones iglesia-estado. Pero fíjense ustedes, se bautizó al niño con el nombre de Juan José Francisco, Juan Joaquín Preciado, José María Rivera y Francisco Medina. Así fue, y así se llamó, y así se llama. El chico se le regaló una casa, la Colonia Atlas, se le dieron una serie de cosas, y estudió, después no pudo estudiar, etcétera, y creo que está de cartero, y cada año la Cámara le obsequió un obsequio hasta los 18 años. Y aquí se me pasa una cosa, perdón, decía de González, no había relaciones de iglesia-estado, pero González Gallo había sido el primer alumno que llegó al seminario de Guadalajara cuando el señor Garibe todavía no era sacerdote y era diácono cuando se ordenó, y luego le pidieron que recibiera a los nuevos, y hubo una señora que traía dos chicos, uno de Yagualica o Jesús y otro de Mestica, acá Jesús Aguirre. Yo lo conocí a los dos. Don Jesús fue el primer alumno que recibió el señor Garibe, siempre respetuoso. No digo más cosas porque voy a señalar algo y ustedes van a entender los demás sin que yo diga más. Frente al expiatorio era una manzana de espinas. Estaban en la elección la última de González ahí para 4 años de los municipios, y pasa Pedro Vázquez Cisneros enfrente. Estaba formado don Jesús haciendo cola para votar, y le grita a don Jesús a Pedro Vázquez Cisneros: esa borrega venga para acá. Borrega porque así le decían en la CJM a Pedro Vázquez. Y le contesta a Pedro Vázquez: chicos, así le decían a don Jesús en la CJM, véngase aquí. Y estando ahí platicando, empezaron a ver el expiatorio. Yo conocí el expiatorio, las puras columnas. La iglesia era lo que ahora es el coro, ahí cerraba una pared y ahí era nomás por madero esa. Y le dice Pedro Vázquez Cisneros, él me lo platicó después como fue con don Jesús, precisamente por los yagualicos, porque las hermanas vivían en Pedro Rosa y Hospital. Entonces ahí, la colonia Yagualica y todo ahí, después lo comprobé. Le dice: oye, chicos, ¿por qué no se salva aquí? Mira nomás qué templo está levantando nuestro maestro Polidori. ¿Por qué le decían Polidori? Porque el señor Garibe llegaba
de presbítero en bicicleta con aquellas ligas de lámina, lo que sea, y en Italia había un payaso que se llamaba Polidoro y le pusieron Polidoro encima. Entonces, haz algo por él, que le dejó todos sus, sería bueno. ¿Qué creen que hizo? No le dio dinero para el expiatorio, no hizo un evento para decir que le había dado. Fíjense lo que estoy diciendo, con todo respeto, sino que tuvo la manzana, les expropió. Y miren qué surgió, qué manera de surgir ese templazo y qué manera de beneficiar a la ciudad. Había inteligencia y oficio político. No digo más, sigo adelante. No, yo no quise decir más. Llega el Tapatío 1 millón y allí se parte. Y ahí viene otra cosa. ¿Para qué fue tanto? ¿Para qué tanta cosa? Había que pensar. Y entonces surgen dos cosas. Primero, banca. El banco refaccionario se fundió en el año 30, 1930, a su gestión de José María Cuellar, gobernador. El fundador, don Javier García de Quevedo, René José. Vendieron 1000 acciones de 100 pesos. Y están los nombres de todos. Y se hizo. Y el gobierno del Estado aportó la cantidad de 100 pesos. La banca refaccionaria. En el año 1934 se funda el Banco Industrial. También, señores Dávalos, Carlos Medina, Unidad Martínez Rivas y don Félix, que llegó después, que era el director del Banco de México, que dice llevar al Banco Industrial. ¿Por qué hablo de estos dos bancos? Había el mercantil y todo. Porque todo lo manejaba el Banco Nacional, que estaba en Juárez y Corona, y el Banco de Mercantil estaba aquí, y va el Banco Provincial, etc. Porque le quitaron entonces sí la hegemonía a la banca nacional y un banca tapatía, que eso fue trascendental. Digo lo de los bancos para no mentir más cosas, pero también empezamos a ver el comercio, la industria. Voy a empezar con la industria. En primer lugar, platicaba yo hace rato que en 1958 la Cámara del Comercio tenía asociadas a 3 cámaras industriales, las únicas que había: transformación, alimenticia y metálica. Al llegar allí, pues no tenían vida, de nombre sí, pero estaban asociadas y vivían de la Cámara y viceversa. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvimos? Que tuvo don Abelardo, pues, yo no más idea, que tuvo don Abelardo, que entró el presidente de 58. Darle cierta independencia, primero fortificarlos, para que ya se manejaran todos. En 2 años logramos que se independizaran. Y entonces promovimos que se hicieran más cámaras industriales. Vino la tequilera, la recurtiduría, etc. Hubo 13 cámaras en aquel tiempo, ahora hay más. ¿Por qué? Formamos la Junta Coordinadora de Iniciativa Privada. Entonces, eso motivó que las empresas que había, harineras, galleteras y todo, vieran que era el tiempo de superarse, porque ya venían nuevas empresas. Y los hijos de los primeros, estudiantes y todo, ya venían con alguna profesión, empezaron a mejorar el sistema. Eso fue muy importante, el arte de la industria. Ya había algo, Vidriera Guadalajara, carburos, etc. Pero faltaba algo. Y después vinieron las cervecerías, tanto la Cortejo como la Rosas. No menciono más, pero entonces también surgió una cosa que a mí me tocó ver. Perdón, Calzado Canadá. Yo conocí a Calzado Canadá por la calle Independencia, entre Pedro Loza y el Cable, un tallercito en que don Aurelio López nos hacía los zapatos. Llegábamos, quitábamos los zapatos, y en un papel de estraza dibujaba el pie, y lo hacía. Después se cambiaron a la vuelta a Pedro Loza. Ahí surgió Calzado Canadá. Vino después don Salvador López Chávez, el hijo, y surgió la gran empresa Calzado Canadá, que fue una honra para todos nosotros, y allí ya la hija y los hijos lo siguieron después de don Salvador,
que murió desgraciadamente en julio. Total. Esa es una de las empresas que dieron mucha fuerza a Guadalajara. Pero todas esas empresas siempre tuvieron en mente la unión. No había las dificultades, por la competencia, pero no había la cosa de enfrentamientos. Vinieron las embotelladoras, ya estaban. La embotelladora Coca-Cola, la favorita, se llamaba embotelladora Oso y París. Estaba en Hospital y Belén. Lo tenían dos hermanos, Carlos García Arce y Abelardo García Arce. Don Abelardo se fue a San Luis Potosí y Carlos se quedó con la Coca-Cola, que tenía también la limonada y el orange. Después la favorita se cambió a Casa de Independencia y Juan Manuel. Y después se vino aquí ahora Juan Palomar y Arias y Vallarta. Pero la Coca-Cola fue la que impulsó en parte a la embotelladora Aga, porque volvió a hablar, y entonces se puso sus caballitos y todo. Pero ahí vino Sabor Valle con la Pepsi Cola. ¿Dónde se puso la Pepsi Cola? A un lado del templo de Mijacín, por la calle Colón, frente a los comercios que vi. Entonces, las embotelladoras fueron un impacto, empezaron a distribuir, pusieron sucursales en Tepic, en Colima, etc. Dejo eso y voy al comercio, pero no pasamos. El comercio sintió que ya era tiempo de hacer algo. Entonces, un día se presenta Miguel Moragueira ahí al despacho de nosotros, y dice que hay que hacer algo porque esto ya no podemos estar así con que esto, que el pedacito, no, necesitamos ya una cosa. Con la idea de hacer un centro comercial. Se estudiaron en Estados Unidos. Se empezó a finales de enero y febrero de 1969. La primera piedra se puso del primer piso arriba, del primer piso de las fábricas de plástico y construcción del sistema. Don Octaviano Campos Sala, secretario de Industria y Comercio, el 1 de marzo, 69. En 69. Y se inauguró el 29 de noviembre de 69. Plaza del Sol, un motivo. Ahí hubo un detalle. No se permitió que fueran empresas nuevas. Las empresas que entraran, tuvieran empresas en el centro o en otro lado, para evitar la cosa de la quiebra y eso. Y además la Cámara consiguió exención de derechos y de impuestos durante un año. Se empezó. Después se unieron nombres, Carlos Bachés, que acaba de morir, Ángel Franco, etc. No los demás nombres para evitar las misiones. Pero luego, los señores que habían tenido una empresa allí en el portal, y después se cambió a Pedro Moreno 4F2, donde había sido la Cámara de Comercio. También vieron la posibilidad de hacer otra plaza, y entonces don Antonio, don Emilio, y don Javier, que estudió leyes y ya también se unió a Mario, y don Javier, que estudió leyes y ya se unió a plaza. Ahí se unieron nuevos comerciantes, y esta se inauguró también, y realmente esas dos plazas le dieron todo el alma comercial. ¿Cuántas plazas hay ahora? No sé, pero si no ha sido por esas, olvídense, conste, orgullo y envidia de muchas ciudades. Orgullo y envidia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque realmente fueron los que motivaron la expansión comercial de Guadalajara. Y ahora no se detiene. Vamos por cualquier calle y es comercio. Vamos por otra parte y es comercio. Vamos por un lado y hay industria. Es una cosa. La pequeña industria subió. En el sector Libertad, me acuerdo que no había cocheras casi en las casas. Los carros en la calle se quedaron. ¿Por qué? Pues porque eran pequeñas industrias que no tenían esa casa, habitación, ¿no? En cambio, vino el auge y ya ven ustedes la industria cómo está y el comercio. Quedó mal mirado.
Ese hambre se debe a que nos tildaban de individualistas. Decían que no sabíamos manejar las cosas. Y sin embargo, perdóname, qué cordialidad, qué ambiente de Guadalajara. Era tan tal el ambiente que muchos empresarios venían a Guadalajara, banqueros especialmente, que venían aquí a Guadalajara, ya no se iban cuando nos cambiaban de aquí. ¿Por qué? Por el ambiente, por los hijos, por las universidades, por lo que ustedes quieran y gusten, se quedaban aquí. Ese ambiente se forjó a través de varias cosas. Y voy a mencionar un hombre, perdónenme, pero lo hago con todo. Un hombre que unió, que logró la unión de todos, que le tocó una época difícil, después de una época realmente lamentable para el país, la cristiana. Me refiero al señor Garibi. Él no se detenía por hablar con autoridades, con líderes obreros, con empresarios, etc. No imponía, no decía, pero le pedían, después acudían. ¿Por qué? Porque unió. Y era de tal calidad que no es cometer una indiscreción. Miguel Alemán venía y lo consultaba. López Mateos venía y lo consultaba. Don Gustavo Díaz Ordaz venía y lo consultaba. No en cosas simples, en cosas de trascendencia para el país. ¿Cuántas cosas se mejoraron o se evitaron males mayores por la unión de este? No quiero referirme más a él para evitar que sea una cosa religiosa, pero era de tal perspicacia que voy a dar un dato que lo pinta de corto entero. En 1967 se inauguró en Roma el edificio del Colegio Mexicano en la vía del Casabeto. Ese edificio se le encargó por Juan 23 que lo hiciera el señor Garibi, porque todos los estudiantes mexicanos estaban en el latino internos, iban a las universidades gregorianas, etc. Y ya eran muchos mexicanos y realmente pues ya no cabían. Y el señor Garibi a su edad se echó puestas eso. No hubo un comité y empezaron a trabajar. Don Félix aquí, don Carlos Trujillo, gran financiero, don Salvador López Chávez, no doy más nombres, etc. Y resulta, bueno, Fernando Arango, para descanse, Eduardo Martínez Buitrón, secretario. Y resulta que se compró el terreno y se le compró al cardenal Montini de Milán, y lo compró un señor que era muy listo para los negocios. Era tan listo que le sacó un precio de plano, dicen que lo explotó, el monseñor de Aguilar. Él era tan vivo, voy a dar un dato y, perdón, el edificio de condominio que está frente a la fuente Minerva, propiedad del señor Moragrega, muy amigo del señor Aguilar, pasaba por el despacho de ellos, por Juárez, y les decía: ¿cómo está nuestro edificio? Pues bien, va así, todo. Muy bien, pues, se terminó, y digo: ¿cómo va nuestro edificio? Pues bien, fíjate que ampliaste un metro más, 1,5 metros más, y yo tengo ahí. Y le pagaron el 1,5 metros. Digo, doctor, así también le fue al cardenal Montini y después Pablo VI. Bueno, voy con el señor Garibi para terminar. Estaba en la bendición del colegio en octubre de 1987. En la noche del 9 de octubre, don Carlos Trujillo y otra persona estamos con el señor Garibi para ver cómo andaban las cuentas de lo que se debía del colegio. Nos dice el señor Garibi: oiga, don Carlos, el gran financiero don Carlos, debo 2 millones de pesos mexicanos al Vaticano. Uno se vence en junio y otro en diciembre del año entrante. Pero tengo el millón, pienso llevarlo y así tener tiempo un año de juntar. No, señor, don Carlos, ese millón hay que ponerlo a manejar. ¿Por qué se lo entrega? Pero mire, no, señor, y no, señor de los señores. El testigo quiso actuar, que era el tesorero, pero no pudo convencer al señor Garibi. Total. Entonces, al día siguiente, el Papa estaba enfermo, recién operado,
nos recibió a toda la comitiva, mexicanos y todos, obispos y todo, en el patio de San Damaso, en el Vaticano, en un balcón. Estábamos todos abajo, el señor Garibay también, y cuando vio que estaba el señor Garibay, ordenó que subieran allá nos saludó y le entregó un cáliz de regalo para el colegio mexicano, y que no iba por su enfermedad, pero que ya había nombrado un representante. Bueno, así pasó. Al día siguiente, esa tarde, nos dice el Señor a unas personas, llévenme al Vaticano a hablar con el tesorero del colegio. Pues pensamos, va a entregar el millón, ¿no? Bueno, el tesorero cardenal del Acua, que a Juan 23 le dijeron cuando fue papa, entre las anécdotas papales, que cómo se sentía fuera de Venecia, el marco. No, dice, aquí con los cardenales Canali y del Acua me siento igual. Se llega allá, se mete con el cardenal del Acua y al rato nos abren, pasemos ahí. Ya estuvimos ahí. Al día siguiente fue la bendición, en la tarde y la misa, y a la hora del discurso ahí, él me iba a hablar a nuestro Márquez, se para y dice, perdón, les tengo una noticia. El cáliz que nos regaló, pues, ayer lo vimos, y me permití entregarle 1 millón al cardenal de la de abono. ¿Y qué creen que me dijo el Papa? En vista de haber cada 1 millón, le dispensamos al otro 1 millón. Don Carlos Torres dijo, y yo financiero le está diciendo que no, que no, que no. Fíjense la habilidad del Señor. Lo menciono no por la cosa del dinero, cómo tenía la perspectiva para las cosas. Pero este fue Guadalajara. Llegamos a una época en que teníamos todo. Teníamos el cardenal, teníamos el caballero de box, teníamos al Atlas que conquistó un campeonato que espera el centenario para conquistar el segundo, la Chivas, el Guadalajara, porque no eran Chivas, el Guadalajara que conquistó varios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que llega un tapatío al cielo y dice, pero ¿dónde eres? Guadalajara. Pues pásate a ver si te gusta esto, porque ya tienen. Y así estábamos. Pero, perdón, recuerden que todo eso fue labor de varios, hombres, mujeres, líderes. Ya me pasé, a lo mejor, líderes empresariales, personas de todos, obreros, etc. Había unión y cordialidad. Siempre, yo recuerdo a Agustín de Áñez, en el libro Genio y Figuras de Guadalajara, que empieza así, el libro. 2 sorbetes, nieve de piña, con la punta al cielo, las torres de la catedral. ¿Saben lo que son los sorbetes? O ya muchos no saben. Pongan los sorbetes con nieve de piña, es decir, lo amarillo, esas son las torres de catedral. No son azulejos, ya ahora sí. Esos son los mosaicos de Sayula que no supieron cómo se fabricó, pero era así. Entonces yo quiero terminar con hablar hace rato de las tormentas. ¿Qué tormentas en Guadalajara? Tormentas físicas. Pero señores, yo termino porque toda esa cordialidad, todo ese ambiente, todo, vamos a decir, esa sensación de sentir la ciudad como nuestra, amarla, quererla, porque cuando salimos de la casa, ponemos los pies en la banqueta, ya estamos en nuestra ciudad. Todo eso se pierde en un momento, y ya no quiero seguir más, en 95, en que se rompieron los lazos de unión, y nomás doy un testimonio y perdón, Pedro. Estoy en la Fundación Villaseca. Cómo persiguieron el Ranulfo y cómo se acabaron la unión. Antes, los políticos no eran enemigos, eran contrarios.
y perdón, hoy termino, no llego más adelante, hasta ahí llegamos. Por eso también termino con la frase de Agustín Lajes. Las tormentas de Guadalajara son airosas, las tormentas de Guadalajara son maravillosas. La engrandecen y la hacen más airosa y más grande que nunca. Así está. Este aplauso vamos a repetirlo para Guadalajara. Espera. Con todo gusto, es que los y de todo constar. No, lo digo sinceramente porque Dios me dio buena memoria, pero ya voy perdiendo poco a poco. No, la verdad, no me da vergüenza. Don Enrique, contestará una o dos preguntas con mucho gusto. Muchachos, ustedes querían hacer una pregunta. ¿Nadie? Don Enrique, si no le importa, supimos también que estuvo involucrado en la primera visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país. Y si quisiera y pudiera además contarnos un detalle anecdótico de la misma, de los que no se cuentan en la hora oficial ni en los periódicos ni en los libros, usted que estuvo tan cerca, por favor. A ver, buena pregunta completa. ¿Quieres contarnos un detalle anecdótico sobre la visita del Papa Juan Pablo II? ¿Qué tiene? ¿Algún recuerdo que tenga todavía de la visita? Bueno, pues dejé muchas cosas porque ahora sí que es religiosa. No ha habido otra recepción en Guadalajara como la de Juan Pablo II. Había otra, la del Cardenal Granillo en 58. Después de esa, la de Juan Pablo II. Y qué bueno que vino una vez, porque esa es única y no se olvida. Y además, bien, aquí quiero aclarar una cosa. El Cardenal Salazar era muy especial. Antes de la visita, venía el Estado Mayor de López Portillo para revisar todo. Y me tocó a mí que me nombraron coordinador. Ahí sí digo porque fue público y notorio. De la presidencia, del gobierno del Estado y de los obispados. El Estado Mayor. A muchos de ellos los conocí, de tenientes, de mayores, en el tiempo de López Mateos y Soros. Y después de todo, ya vinieron para ver todo. En mi cauto volábamos a ver los sitios, etc. Entonces fuimos a catedral, le dijimos al Cardenal Salazar que iba a ir a la tarde el coronel del Estado Mayor para ver las cosas de dónde iba a hablar el Papa. Entonces le pidió que ahí el señor Salazar desmontó todo y le pidió al coronel que fueran a la plaza de armas para ver los edificios y todo. Iban adelante el señor Salazar, el cardenal, y el coronel del Estado Mayor. Y atrás iba el teniente coronel Vallarta, por cierto. Y yo, total, yo creo que fue la primera vez que el señor Salazar recorrió la plaza de armas. Bueno, al terminar le dice el coronel: ay, señor cardenal, yo nunca había conocido un cardenal como usted, y yo tampoco un coronel como usted. Pero allí la visita del Papa tuvo varias cosas. Hubo presiones muy fuertes y algunos fuimos señalados responsables porque se tomó el arco de la entrada de Zapopan, que dice que era colonial. Yo tenía fotos de la Basílica de Zapopan, del santuario y todo, en que no había tal arco en 1904, de tal manera que no era colonial. Bueno, pero ahí, fíjense ustedes, realmente la cooperación pudo todo. No fue un día blanco, en el estado de Jalisco, en fin, todo se hizo. La entrada por Javier Mina, quiero decir una anécdota de Juan Pablo II. Naturalmente el señor se levantó muy temprano, ya dice, fue a un colegio y se tardaron. Llegó tarde a Guadalajara. Entonces, mientras se llegó, se fuimos allá a San
Onofre por allá. Luego al Estadio Jalisco, bajamos en un terreno cercano, etc. Y luego pasamos sobre la penitenciaría y hay un amigo de nosotros, ahí le mandó una bendición especial al Santo Padre porque ya sabía algunas de sus hazañas. De tal manera que ahí bajamos, se bajó, y ahí se hizo un traslado. Pero un dato muy especial. Desgraciadamente, el señor pues venía cansado. Al llegar a la catedral después del cosa, pues pasó a las oficinas, pero hoy se puso a lavarse las manos. Ahí estaba Saúl de Aguinaga, en paz descanse, con el micrófono para que se viera las cosas. Cuando vio al Papa se quiso levantar y el Papa lo agarró así y lo levantó así. Señores, venía de 58 años el Papa. Bueno, hubo un dato, lo doy porque ahí se revela lo que era el Papa. Y también, y eso sí, en Zapopan guardan el cuarto descanso, pero la visita del Papa, después decía alguien por ahí, en alguna ocasión que tuve oportunidad de platicar con él, dijo, ¿quién no sabe de Guadalajara? ¿Quién no sabe de Guadalajara? Pues perdónenme, eso es el mejor logro que podemos tener de ella. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra más? A ver. Bueno, Enrique, felicidades. Esa plenitud de Guadalajara, bella, de orgullo nacional, y más en Estados Unidos, éramos capital turística. Era la Guadalajara hermosa de los años 60, 70, y se refleja en una película que se llama Guadalajara en verano. Sí. No sé si la han visto. Ahí está manifestada la bella Guadalajara. Sí. Y quiero decir esto, que antes venían de muchas partes a ver qué se había hecho aquí. Doy un dato, perdón, de Monterrey. En una visita que hicimos a Monterrey, estábamos en edificios de fierro y acero, viendo la catedral abajo. Y le dice don Virgilio Garza Morán, según Monterrey, miren nomás qué bello ver nuestra catedral así. Ustedes no tienen un edificio enfrente para ver su catedral. No, señor. Entonces hacemos una plaza para que surja hacia arriba. Don Enrique, una tradición que después de que alguno de nuestros profesores nos comparte sus conocimientos, entregamos un reconocimiento que a la letra dice Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor. Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor sabe que debe autor el presente reconocimiento al honorable distinguido ciudadano mexicano don Enrique Varela Vázquez, con nuestra gratitud por participar en el programa Diálogo con Jóvenes. Esta institución ha creado comunicación de encuentro de ideas entre los nuevos valores de nuestra sociedad y los personajes que se han distinguido en la vida pública de nuestro país. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Yo creo que podríamos echarnos otra platiquita. Esto fue una pequeña introducción. ¿Cuándo es la segunda? Sí, ¿cuándo es la segunda? Gracias. Gracias a todos. Ahora sí me va a desarmar.